Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos terminando lo que sería el capítulo 8 de cómo las células van a soltar esa energía química. Entonces, vamos ahora ya a ver qué pasa cuando estamos hablando de un proceso anaeróbico. Es decir, anaeróbico es que no hay oxígeno. Y básicamente tenemos que en la fermentación vamos a degradar estos carbohidratos y directamente glucosa sin utilizar oxígeno. Y en este paso conseguimos ATP, los mismos ATP que conseguimos con la glucólisis, que es 2 ATP, pero no regeneramos, es decir, perdón, en estos últimos pasos regeneramos otra vez, es decir, oxidamos otra vez el NADH que se formó en la glucólisis, otra vez lo oxidamos a NAD, pero no se va a producir más ATP. Ya no se produce más ATP y se quedan con 2 ATP por molécula de glucosa en comparación con los 36 ATP que vamos a formar en la respiración aeróbica. Y básicamente en la glucólisis tenemos que se forman igual 2 piruvato, 2 NDH y 2 ATP. ¿Qué pasa? Si no hay oxígeno, el piruvato se va a convertir en otro tipo de molécula. Pero no vamos a tener, como tuvimos en la respiración aeróbica, que ese piruvato, lo voy a poner con la P, pasa a acetil-CoA, se pierden 2 CO2, después vemos que se van a formar diferentes moléculas, oxalacetato, y después eventualmente todo eso se va a perder como CO2 y aprovechamos todos los coenzimas reducidas, las 10 coenzimas reducidas, más las 2 de la glucólisis para formar 32 ATP en la cadena de transferencia de electrones. Entonces aquí en el piruvato, en la respiración anaeróbica, se convierte otra molécula, pero no se degrada todo a CO2 y a agua. Vamos a volver a coger ese NADH que se formó en la glucólisis, lo oxidamos otra vez a NAD, pero no producimos ATP. Y esto usualmente lo vamos a encontrar en qué tipo de especies. Lo vamos a encontrar usualmente en especies que son unicelulares, que no tienen presencia de oxígeno y que pueden entonces con esa glucosa sacar solamente 2 ATP. Ahora, en el caso de nosotros, especies que somos multicelulares o tenemos muchísimos procesos que necesitamos hacer, no es lo suficiente y por lo general no vamos a encontrar que en los organismos multicelulares sea propiamente ningún organismo anaeróbico. Y tenemos dos tipos, la fermentación o respiración anaeróbica alcohólica y la fermentación o respiración anaeróbica de lactato. Entonces, en la fermentación alcohólica, que es la que se hace cuando hacemos vino, cuando hacemos también panificaciones, básicamente ese piruvato se va a degradar a un compuesto que es acetaldehído, que no es muy importante que lo sepa, simplemente saber que se va a dividir en eso y va a formar CO2. En el caso de los panificados, porque cuando ponemos levadura que pueden hacer respiración anaeróbica y lo ponemos a formar, a hacer el pan, porque se pone más grande? Se pone más grande porque está soltando CO2 y permite entonces que esta masa que era así se ponga ahora así. Por eso vemos que está llenito de hoyitos, que son estos, como quien dice, bolsillos de CO2 que están haciéndose. Y el acetaldehído recibe electrones, hidrógeno, de NADH, y va a formar otra vez NAD, y por último, etanol. Para nosotros, ¿cuál nos interesa? Nos interesa la fermentación láctica. Aquí vamos a tener que el piruvato va a recibir electrón y hidrógeno de NADH, formando NAD y lactato. ¿Y por qué es importante para nosotros? Aquí vemos el proceso. No me interesa mucho la parte molecular, eso lo verán después en química orgánica, bioquímica, etc. Simplemente fíjense, molécula de glucosa, una molécula de glucosa con 6 carbonos, dos moléculas de piruvato con 3 carbonos cada uno, se pierden CO2 y se convierte en acetaldehído y finalmente en etanol y conseguimos entonces aquí NAD otra vez. Eso es la fermentación alcohólica. En la láctica tenemos glucólisis, se da la glucosis, glucosa, 2 piruvato y eventualmente vamos a tener lactato con la formación otra vez de NAD.
Aquí tenemos el proceso de usar levaduras para panificados, para vino, etc. ¿Y por qué me importa el de láctico para nosotros? Miren, nosotros tenemos músculo, como ven aquí, y estos músculos tienen diferentes funciones. Tenemos músculo cardíaco, tenemos músculo liso y tenemos músculo esquelético. El esquelético son todos los movimientos voluntarios que hacemos nosotros. Y ese músculo esquelético puede ser de dos tipos. Puede ser lo que conocemos de contracción lenta y el de contracción rápida. El de contracción lenta por lo general es muy rojo. Y lo vamos a encontrar que por lo general es muy rojo. ¿Por qué? Porque tiene una proteína que transporta oxígeno que se llama mioglobina. Parecido a la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, en estas células que son rojas, vamos a tener mucha mitocondria y vamos a tener mucha respiración aeróbica que permite más contracciones. ¿Por qué? Porque son básicamente los músculos de postura, los músculos que tienen que durar mucho tiempo contrayéndose, pero se le llama lento. ¿Por qué? Porque el proceso de respiración aeróbica es más lento. Entonces van a ser los músculos que tenemos en la espalda, van a ser los músculos que mantienen que estemos erguidos, los músculos que utilizamos, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio de resistencia de larga duración, los maratonistas, etc. Y por lo general no acumulan mucha agua, por eso son más fibrosos, vamos a decir. Ustedes van a ver que si ustedes ven una persona que corre un maratón, por lo general vamos a dibujar una persona flaquito, pero bien fibroso. Entonces, las fibras que son rápidas son fibras que usualmente le conocemos como músculo blanco. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a tener es mucho glucógeno muscular. Recuerden que el glucógeno son moléculas de glucosa ramificadas que sirven de almacén. Entonces este glucógeno lo podemos degradar a la glucosa y simplemente lo llevamos a la célula del músculo esquelético, hacemos glucólisis y nos da, al final de cuentas, ATP. ¿Cuánto? Solamente 2 ATP. No es tan eficiente, pero permite sacar rápidamente energía. Y al sacar rápidamente energía lo vamos a utilizar para músculos que tienen poca actividad, si dura poco tiempo, pero fuerte. Entonces, igualmente, ya que hicimos el ejemplo de correr, ¿en qué tipo de personas vemos esto? Las personas que hacen corridas, por ejemplo, de 100 metros, 200 metros, etc. Y si ustedes se fijan, estos son gente, vamos a hacer otro dibujo feo, son gente que tienen más músculo, porque estos músculos básicamente están, como tienen glucógeno, van a acaparar más agua. También vamos a encontrar que tienen menos mitocondria y no tienen tanta mioglobina como aparecen en los músculos de contracción lenta. Y aquí lo mismo, el ejemplo que estamos utilizando. Y una cosa importante, que en esta persona, por ejemplo, cuando usted tiene mucho tiempo que no hacen ejercicio, se ponen de loco y empiezan a hacer, ok, vamos a hacer pesa o vamos a correr y se ponen a hacer un ejercicio muy fuerte. ¿Qué pasa? Que ese músculo no está llegándole suficiente oxígeno para hacer la respiración aeróbica. Entonces tiene que ir obligatoriamente, aunque sea un músculo de contracción lenta, tiene que ir a un tipo de respiración que es la anaeróbica, la fermentación láctica, y va a producir mucho lactato que se convierte en ácido láctico, y ese ácido láctico es el que crea el dolor y esa inflamación que tenemos después de hacer ejercicio. Entonces simplemente fermentación es una vía que empieza con glicólisis, sustancias que son otras que el oxígeno van a aceptar electrones y terminan la vía, y comparada con la respiración aeróbica, la fermentación da muy poco ATP. Entonces, ¿de dónde sacamos? Porque estamos hablando siempre de glucosa, 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 glucosa. Pero nosotros no solamente comemos glucosa, nosotros comemos, por ejemplo, grasas que están en los aceites, que están en las carnes. Comemos también proteínas que están en las carnes, legumbres, algunos cereales. Entonces, la vía que me degrada los carbohidratos, también vamos a tener que hay otras vías que me degradan otros tipos de moléculas para mantener el organismo vivo. Entonces, en nosotros, los seres humanos, como otros mamíferos, como también veremos en otros tipos de animales, la entrada de glucosa, pero también de otros compuestos orgánicos, me permiten vías que me sacan energía, y esto depende de la proporción de carbohidratos, grasas y proteínas. Y en este mismo orden, usualmente decimos que la proporción debe de ser, que lo veremos en digestivo, 50-60% de carbohidratos, un
30% como máximo de grasas y un 20% de proteínas. Así que más o menos el 50% de la alimentación tiene que tener carbohidratos, 30 de grasas y 20 de proteínas. Esto varía, lógicamente, y después lo hablaré. Entonces, ¿cómo hacemos en ese momento en que no estamos comiendo? En ese momento que duramos, cuando estamos durmiendo, que duramos 6, 7, 8 horas sin comer, o el momento entre una comida y otra, vamos a ver que la glucosa plasmática va a aumentar cuando comemos. Y esto permite que el páncreas secrete una hormona que conocemos como insulina. Y la insulina, ¿qué permite? Si esta es la célula, permite que abra como una puertecita y que entre la glucosa. Eso es normal. Y esto para que podamos hacer más ATP, para poder hacer glucógeno, para poder hacer la producción de ácidos grasos y de grasa. Pero cuando baja la glucosa, si tenemos tiempo de ayuno, como les comentaba, el páncreas, en vez de secretar insulina, va a secretar otra hormona que la conocemos como glucagón. Y el glucagón, ¿qué me permite? Dos cosas. Permite que ese glucógeno que está dentro de las células musculares se degrade a glucosa. Y en el hígado, este glucógeno se saca al torrente sanguíneo como glucosa. Eso para mantener entonces los niveles de glucosa en sangre normal. Si no pasara eso, no sé si a alguno le ha pasado, van a sentirse que tienen náusea, que se sienten frío, sin fuerza, y eso lo conocemos como hipoglicemia. Cuando hay un problema aquí, en la secreción de insulina, tenemos otro tipo de problema, que es que tenemos mucho azúcar en sangre, y esto se conoce como hiperglucemia, que eso puede llevar a una enfermedad que ustedes conocen que se llama diabetes. ¿Ok? Entonces, no solamente las calorías o la energía que nosotros tenemos viene de los carbohidratos, sino que más o menos usualmente nosotros tenemos como reserva hasta un 80% de nuestra reserva está guardada en forma de grasa, usualmente triglicéridos. Y diferentes enzimas, cuando necesitamos energía, ¿qué van a hacer? Recuérdense que esto es un triglicérido, un glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces hay enzimas que me rompen esto y me van a dar un glicerol que va a entrar en la glucólisis y 3 ácidos grasos que van a entrar, veremos después cómo, el ciclo de Krebs. Y usualmente, como las cadenas de ácidos grasos son tan largas y me dan mucho acetil-CoA, comparado con los carbohidratos, los ácidos grasos me dan mayor cantidad de ATP. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando veamos digestión, veremos que 1 gramo de carbohidrato, de glucosa, de proteína también, me va a dar 4 calorías. 4 calorías, mientras que 1 gramo, vamos por aquí arriba, 1 gramo de grasa me va a dar 9 calorías. Así que mucho más energía. Y las proteínas también lo vamos a dividir en qué. Directamente vamos a tener que las proteínas, recuerden que son un gran número de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Y diferentes enzimas me la van a degradar. Me va a dar un solo aminoácido. Y estos aminoácidos se van a utilizar o para hacer otras proteínas. Pero si hay mucho, vamos a tener que se van a degradar para entrar a alguna parte del ciclo de Krebs. La única cosa con las proteínas es que cuando tenemos las proteínas lo usamos para energía, nos queda como producto la amonia, y esta amonia tiene que ser degradado por diferentes procesos porque si no fuera tóxico para el cuerpo humano. Y aquí vemos, vamos a tenemos alimentos, los alimentos van a tener grasas, carbohidratos, proteínas, todos estos carbohidratos tienen que volverse a glucosa o otro monosacárido, y ya como lo habíamos visto, entra a glucólisis, forma piruvato, acetil-CoA, entra la mitocondria como acetil-CoA, entra el ciclo de Krebs y pasa por la transferencia de cadena de transferencia electrónica. Los ácidos grasos se convierten en acetil-CoA, entonces pueden entrar directamente al ciclo de Krebs. El glicerol va a formar de las grasas, va a formar un derivado o un intermediario de la glucólisis y entra directamente a la glucólisis. Y la proteína, dependiendo de cuál sea, o entra como piruvato para después formar parte del ciclo de Krebs, entra como acetil-CoA directamente, o puede formar otro intermediario del ciclo de Krebs, todo esto para producir ATP.
Entonces, ya como habíamos dicho, hay otras moléculas que la glucosa que nos dan, que son fuentes de energía, y diferentes vías van a convertir tanto lípido y proteína a sustancias que pueden entrar o a la glucólisis o al ciclo de Krebs. Y ya para terminar y unificar quizá todos estos conceptos que hemos visto en el capítulo 6, 7 y 8, tenemos que determinar que la diversidad de la vida y la continuidad de la vida viene de cómo utilizamos las moléculas, niveles de moléculas y su energía. Y la entrada de energía es lo que permite la organización de moléculas hasta las células. Si tenemos un flujo unidireccional de energía. Y esta energía que proviene principalmente del sol va a dar que los fotosintéticos, organismos fotosintéticos, usen la energía del sol para alimentarse, pero al mismo tiempo van a alimentar otra forma de vida. Y la respiración aeróbica, que es muy importante, me balancea la fotosíntesis. ¿Y qué quiero decir con esto? Miren, habíamos dicho, entra la energía de la luz al organismo fotosintético. Estos organismos van a producir oxígeno, y este oxígeno va al medio ambiente, y glucosa, que está dentro del organismo fotosintético. Este oxígeno entra a la respiración aeróbica en la mitocondria, y la glucosa es consumido por ese organismo, ya sea que se comió una planta, ya sea que se comió un animal, y entra también en lo que sería en la respiración aeróbica, y esto me permite sacar energía y calor y que se forme como producto de degradación dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono y agua va otra vez a ser utilizado por un organismo fotosintético y lógicamente el mismo proceso. Recuerden siempre que energía se pierde en los dos procesos, pero la materia es cíclica, se reusa. Y básicamente una forma de balance, y por eso vamos a suponer tenemos una cierta cantidad de CO2 en el ambiente, una cierta cantidad de oxígeno, etc. Entonces ya con esto terminamos este proceso del capítulo 8. Nos queda todavía hablar de lo que sería el capítulo 39, que es la respiración, y el capítulo 40, que es la digestión de los nutrientes, como para poder hacer un acapare de dónde sacamos este oxígeno, de dónde sacamos estos alimentos del día a día, para que el organismo pueda vivir. Yo entiendo que estos han sido unos capítulos un poquito pesaditos. Yo espero que los videos le ayuden a ustedes poder determinar o entender estos procesos. Recuérdense que los nombres no son las cosas más importantes que nos interesan, es decir, los nombres quizá de los productos, aparte de lo que le comenté más, como acetil-CoA, piruvato, etcétera. Pero sí, yo creo que es algo entendible hasta ahora, porque no vamos a quedar solamente con el concepto, no directamente como el proceso como tal. Ya cuando entren en bioquímica verán que tienen que sí saber el nombre de los diferentes compuestos, tienen que saber cuáles son los procesos enzimáticos, qué se produce, qué se gasta. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué proceso de ese ciclo esté dañado, vamos a tener enfermedades. Entonces, de verdad, muchas gracias por su atención. Espero que le haya sido de utilidad y nos seguiremos viendo más adelante. Cuídense mucho y un abrazo.